clase, ¿verdad? Fíjense que les tengo esta información que todavía no está confirmada, ¿verdad? En algunos sus compañeros me dijeron de que ya les habían pasado el calendario de exámenes, ¿verdad? Pero yo creo que con ustedes vamos a tener, yo solicité que se cambiara la fecha al 19, se pusiera al 2, ¿verdad? Entonces, si no es hoy, ¿verdad? Voy a tratar de confirmarles mañana para que ustedes estén seguros de que es el 2 de abril, ¿verdad? No es el 19 de marzo, el examen de evaluación de proyectos. Entonces, únicamente porque unos me comentaron de que ya les habían dado a ustedes fechas de segundo examen parcial, ¿verdad? Pero el calendario que mandaron o que se está manejando es el que se encontraba, pues, como propuesta, ¿verdad? No era el tentativo. Al final, si los profesores están de acuerdo, no van a solicitar cambios, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes sí se solicitó cambio, entonces esperaría yo, ¿verdad? Tomando en cuenta de cómo es que estaban las demás clases, eh, transmitirles esa información, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con la clase, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar unas diapositivas, pero como se lo comenté a un compañero, ¿verdad? Las diapositivas van a estar ahorita el fin de semana con ustedes, ¿verdad? Vamos a- estamos hablando con Henry para mejorar algunas cosas en cuanto a que eh, cómo vamos a evaluar este segundo examen y con el propósito de que ustedes también pues tengan mejores referencias en cuanto a todo el material que se utiliza, ¿verdad? Siempre me confirman si se ve bien la pantalla, por favor. Y eh, pueden ver las diapositivas. Sí, licenciado. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con el tema de desafíos del estudio económico, ¿verdad? Eh, ya estaríamos viendo con ustedes si no estoy mal el martes, ¿verdad? Lo último en cuanto a teoría y después vamos al tema práctico, ¿verdad? Yo les comentaba también añadiendo un poco al tema de la fecha porque se tienen contempladas al menos 10 sesiones, ¿verdad? Entonces, eh, si tomamos en cuenta el tema de la huelga, ¿verdad? Entonces sí estaríamos casi que bien en cuanto al tema de las clases, ¿verdad? Entonces, eh, ya volviendo al tema de las diapositivas, acá en cuanto al tema de los desafíos del estudio económico, ¿verdad? Encontramos aquí dos situaciones que se leen, ¿verdad? Donde dice, una, el asignar y utilizar los recursos de manera eficiente para lograr el mayor impacto posible sobre el bienestar social, ¿verdad? Eh, en cuanto al tema de desafíos del estudio económico para la parte privada y parte social, ¿verdad? Vamos a tocar esas dos puntos importantes, ¿verdad? Que en las dos se utilizan recursos, ¿verdad? Eh, siempre vamos a ver que en el tema privado, pues se tiene el tema de préstamos, ¿verdad? De inversión como tal que se puede dar, ¿verdad? De capital, ¿verdad? Y en el tema, por ejemplo, lo público, ¿verdad? Aquí tenemos un presupuesto asignado, ¿verdad? Con el cual también se han generado ciertos espacios para que se generen proyectos o se atiendan proyectos que tienen, por ejemplo, cada una de las entidades de gobierno que nosotros conocemos de nuestro país, ¿verdad? Para darles un contexto de ejemplo, ¿verdad? El asignar, ¿verdad? Y utilizar los recursos de manera eficiente, ¿verdad? Pues conlleva varias tareas, ¿verdad? Y varias eh, formas en las cuales nosotros podemos venir y colocar los recursos, ¿verdad? Eh, contemplando las tareas que se van a realizar, pero el tema eficiente va más allá
de lo que nosotros solo vamos a hacer con el tema de asignar y utilizar, ¿verdad? Si nosotros venimos y los recursos, ¿verdad? Los, los gastamos de manera eficiente, ¿verdad? Se va a lograr un mayor impacto, ¿verdad? Eh, en cuanto a las tareas que se están a las cuales a las tareas a las cuales está enfocado el proyecto, ¿verdad? En el proceso productivo del proyecto, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? En cuanto a eh, siempre actuar o trabajar el proyecto de la forma más eficiente posible, ¿verdad? Acá menciona que se genera un impacto, ¿verdad? Sobre el bienestar nacional, ¿verdad? Y eso, pues, se identifica, ¿verdad? Al momento que nosotros venimos y eh, vemos, por ejemplo, en el primer plano, que serían los proyectos como tal sociales, ¿verdad? O que están a cargo del tema del sector público, ¿verdad? Nosotros sabemos de que eh, eh, buenos proyectos, ¿verdad? Van a generar un bienestar social o un bienestar a las personas, ¿verdad? Que se va a reflejar, ¿verdad? Y en este caso, pues nosotros con el primer grupo poníamos un primer ejemplo, que es el hecho de contar con una buena carretera, ¿verdad? Eh, cuando se comienza a utilizar recursos para construir una carretera, ¿verdad? Para las diferentes necesidades que puede tener un camino en algún sector, ¿verdad? Si se utilizan de buena manera, nosotros siempre vamos a ver ese impacto, ¿verdad? Vamos a identificar ese impacto en el que el bienestar de las personas no solo va a estar reflejado en que puedan, por ejemplo, transportarse, sino que también va a estar reflejado en el hecho de que eh, los vehículos que se utilizan van a tener menos daño, ¿verdad? A una carretera, por ejemplo, que está en malas condiciones, ¿verdad? Una carretera que no, por ejemplo, no se tomó en consideración tanto el estudio técnico, ¿verdad? Para poderla realizar y que tiene, por ejemplo, ciertas imperfecciones, ¿verdad? Entonces, acá nosotros vamos a ver que el tema de un desafío de estudio económico, ¿verdad? Es que se logren utilizar los recursos que se tenían designados para cada una de las actividades que nosotros habíamos contemplado, ¿verdad? Y que como tal, ¿verdad? Si era un proyecto de carretera, ¿verdad? El proyecto de carretera eh, se hizo, se realizó, ¿verdad? Se completó, se cerró, pero el bienestar nacional sigue siendo parte de lo que nosotros podemos medir, ¿verdad? En nuestro estudio económico, pero es un desafío, ¿verdad? Como lo podemos medir bien en algún momento, ¿verdad? Va a haber otro momento en el que, por ejemplo, no se va a identificar como tal ese bienestar nacional, ¿verdad? Y eso, pues, lo podemos ver en, en varios proyectos, ¿verdad? En el tema de la asignación de recursos, ¿verdad? Que, eh, por ejemplo, hoy por hoy podemos mencionar en nuestro país, ¿verdad? El tema de estudio económico, por ejemplo, para las personas que utilizan el transporte público, ¿verdad? Eh, en su momento este estudio pues reflejó buenos ingresos, ¿verdad? Un tema de que, por ejemplo, los recursos se comenzaron a utilizar de manera eficiente, ¿verdad? Pero el impacto, ¿verdad? Sobre tal para los usuarios del transporte público no se ha reflejado eh, como tal en un bienestar, ¿verdad? O sea, las personas tienen ahora que eh, podríamos decirlo como primer punto, madrugar más para poder contar con un tiempo para poder llegar a sus trabajos, ¿verdad? Eh, pasan más horas en el tráfico, ¿verdad? Que lo que, por ejemplo, van a estar descansando en su casa o dedicados a otro hobby que les va a traer eh, mayores beneficios, ¿verdad? Entonces ahí sabemos que no se está logrando el bienestar nacional, ¿verdad? Ahí sabemos que aunque nuestro estudio económico, por ejemplo, se haya reflejado de buena manera, nosotros en nuestro bienestar nacional vamos a tomar en cuenta de que esto no se está llevando a cabo, ¿verdad? No se está logrando el objetivo deseado. Entonces, eh, en el segundo punto tenemos que la asignación de los recursos de manera equitativa con el fin de establecer una distribución de ingresos y riqueza justa, ¿verdad? Entonces, eh, esto, ¿verdad? Va más
En el primer plano está, por ejemplo, más asignado a explicar, dar un ejemplo en cuanto al tema del bienestar social, ¿verdad? Pero este está más asignado, por ejemplo, a lo que podemos nosotros ver en proyectos, ¿verdad? Que se han implementado. Por ejemplo, un proyecto que vende, que tiene ventas, ¿verdad? Pero en el tema de asignación de recursos de manera equitativa, ¿verdad? Con el hecho, por ejemplo, de tener una buena distribución de ingresos, ¿verdad? Y una riqueza justa, podemos mencionarlo también así, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto privado, ¿verdad? En el que se le va a pagar más a las personas que logren vender, ¿verdad? Van a tener una comisión extra, por ejemplo, a las personas que venden los productos que se están produciendo en el proyecto, ¿verdad? Al momento que ellos lo logren, ¿verdad? Van a comenzar a tener más ingresos, ¿verdad? Pero eso también hay que complementarlo, ¿verdad? Hay que establecer una buena distribución en cuanto, por ejemplo, los ingresos que puede tener muy bien la empresa, ¿verdad? Para que todos sean partícipes de ellos, ¿verdad? En el sentido de que eh, también se genera un bienestar, ¿verdad? Y no que haya una división, por ejemplo, entre las personas que vienen, ¿verdad? Entre las personas que producen el producto, ¿verdad? Y ahí no se logre una buena, podríamos decir, a nivel de proyecto, ¿verdad? Un buen conjunto o una buena relación dentro de los actores del proyecto. En cuanto al tema de análisis de eficiencia, acá ya entramos a otra parte de la evaluación económica y nos menciona, por ejemplo, que el análisis de eficiencia estudia y mide el aporte de un proyecto al bienestar nacional, teniendo en cuenta el objetivo de eficiencia, ¿verdad? Como bien lo mencionamos anteriormente. Es decir, que el problema para resolver, ¿verdad? Es la cantidad de bienes y servicios que se pueden producir eficientemente, ¿verdad? Para satisfacer las necesidades de las familias, dada cierta cantidad de recursos y factores, ¿verdad? Escasos, ¿verdad? Y eso siempre lo vamos a tener que tomar en cuenta, ¿verdad? Como una parte de lo que nosotros vamos a ver diariamente en cuanto a análisis de eficiencia, ¿verdad? Entonces, eso en nuestro proyecto, ¿verdad? Nos lleva a que entendamos, por ejemplo, que la forma como la teoría económica ha abordado la solución de este problema, ¿verdad? Consiste en analizar el comportamiento de los agentes económicos, ¿verdad? Teniendo en cuenta los precios que son una especie de señales que son generados por los propios mercados para impulsar el intercambio de bienes y servicios, ¿verdad? Acá tenemos que tener en cuenta que en el tema de evaluación económica, ¿verdad? Y análisis de eficiencia, ¿verdad? De de nuestro proyecto, ¿verdad? Eh, Vamos a ir a refrescar esta parte de la teoría, ¿verdad? Donde se busque una solución al problema, ¿verdad? Eh, Se realice un análisis de comportamiento, tanto de los agentes económicos, ¿verdad? Como de precios, ¿verdad? Y de las señales que puedan ser generadas por otros mercados, ¿verdad? Inclusive, no solo otros mercados, sino que mercados que están eh, trabajando de la misma forma en la que nosotros podemos ubicar el proyecto, ¿verdad? O que, por ejemplo, pueden ser similares a los productos, ¿verdad? Pero con diferente tipo de segmento de mercado, ¿verdad? Entonces aquí, pues, podemos tener varios ejemplos, ¿verdad? Ya más reales en cuanto a cómo es que esto afecta en sí al proyecto, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, de agentes económicos, ¿verdad? ¿Qué agentes económicos tenemos que pueden venir y tal vez no dañar nuestro tema de eficiencia, sino que, por ejemplo, van a repercutir como tal, ¿verdad? En cuanto al tema de precios, ¿verdad? Al tema de que si nosotros manejamos un precio y establecimos un precio en nuestro proyecto, ¿verdad? Con estas situaciones, ¿verdad? Vamos a tener que modificar el precio, ¿verdad? Y que entender en su momento por qué se está
no entender, sino que transmitir por medio de nuestro proyecto por qué se está tomando en cuenta un precio más alto o un precio menor, ¿verdad? Creería que en este caso sí sirve el hecho, por ejemplo, de, de tomar en cuenta todo el andamiaje que tenemos para decirles a las personas, bueno, vamos a cambiar un precio, ¿verdad? Nuestro producto por tales y tales razones, ¿verdad? Eso puede ser parte del proyecto también, ¿verdad? En cuanto al tema de evaluación económica, ¿verdad? Entonces, perdón, en el tema de mencionar que en una economía sin distorsiones y perfectamente competitiva, es demostrable, ¿verdad?, que los precios establecen una asignación eficiente de los recursos, ¿verdad? Es un mercado, ¿verdad? Punto, ¿verdad? Es un mercado que funciona perfectamente sin intervenciones ni competencias imperfectas, ¿verdad? Las mismas fuerzas de demanda y la oferta interactúan para que haya un equilibrio, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que en el tema de real, ¿verdad? No siempre será así, ¿verdad? Aquí nosotros estamos contemplando tema de teoría, ¿verdad? En cuanto a la asignación eficiente de los recursos, ¿verdad? En cuanto a no manejar externalidades de cada uno de los temas que tocamos acá, pero eso no pasa como tal, ¿verdad? Sabemos nosotros que el mercado, ¿verdad? No siempre funciona perfectamente, ¿verdad? Menos en el caso, por ejemplo, que funcione sin intervenciones, ¿verdad? Ni competencias. Entonces, aquí nosotros sabemos de que estas tres cosas siempre van a venir a afectar el tema del proyecto, ¿verdad? Y no afectar directamente como para cerrarlo, sino que afectar en el proceso de competencia, ¿verdad? En el proceso de que nosotros debemos innovar, como decía al principio, ¿verdad? Innovar y siempre estar al tanto de qué innovación podemos implementar, ¿verdad? En la que nos puede traer reducción de costos, ¿verdad? O, por ejemplo, tal vez un costo más elevado, pero una mejor distribución de la riqueza y justamente tener una distribución más justa en cuanto a todo el tema económico que nosotros tocamos con el proyecto, ¿verdad? Dadas las condiciones en un mercado que funciona perfectamente, se establece una eficiencia social también, ¿verdad? No obstante, existe una imperfecciones, ¿verdad? Que hacen que los precios no reflejen eficiencia, ¿verdad? En la asignación de recursos, ¿verdad? Entonces, acá, pues, nosotros sabemos perfectamente que eh, no todos los mercados funcionan perfectamente, ¿verdad? Y podemos establecer una eficiencia social, ¿verdad? Pero no siempre se va a repetir o a permanecer como tal, ¿verdad? Eh, También el tema, por ejemplo, ya después del punto que menciona, no obstante, existen imperfecciones, sí, hay imperfecciones en nuestros proyectos, ¿verdad? Que pueden venir y afectar los precios como tal, ¿verdad? Y no es que no vayan a reflejar la eficiencia, sino que se van ajustando, ¿verdad? De acuerdo a la asignación de recursos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y aquí menciono una parte de las imperfecciones, ¿verdad? En cuanto a decir que, por ejemplo, las imperfecciones son intervenciones de los gobiernos, impuestos, subsidios, regulación de precios, ¿verdad? En el tema de aranceles también, en el tema de racionamiento de servicios públicos, ¿verdad? Permítanme, solo voy a hacer una observación. Perdón, Juan, es que todavía estoy un poco malo de la garganta, entonces tengo que estar tomando ahí para que no se me vaya la voz. Entonces, continuamos en el tema, por ejemplo, que menciona las intervenciones de los gobiernos, impuestos, subsidios, ¿verdad? Regulación de precios, aranceles, racionamiento de servicios públicos, ¿verdad? Entonces, acá nosotros vemos una de las intervenciones, ¿verdad? En cuanto a las que podemos más rápido identificar en un proyecto, ¿verdad? En el tema de impuestos, ¿verdad?
dependiendo de nuestro proyecto, vamos a tener que pagar cierta cantidad de impuestos, ¿verdad? Que pueden llevar a tener imperfecciones en cuanto al precio que nosotros colocamos a nuestro producto o servicio. En el tema de subsidios también, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Puede ser como en una parte, ¿verdad? Favorable para el proyecto, pero también en otra parte puede ser desfavorable en cuanto a, por ejemplo, las que generan proyectos que generan materias primas, ¿verdad? Y tienen subsidios y, por ejemplo, vienen a competir otras empresas que son extranjeras en cuanto a precio. Entonces, ese tema de subsidios genera imperfecciones, ¿verdad? Que eh, se reflejan en los productos, ¿verdad? La regulación de precios, ¿verdad? El tema de regulación de precios es algo muy importante que se tiene que dar en nuestro país, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver de que en el tema de regulación de precios tenemos que hay una creciente alza en cuanto a los precios que tenemos nosotros como canasta básica, ¿verdad? Y que cada vez están siendo pues, un poquito más difíciles de adquirir, ¿verdad? Pero hay proyectos que se ubican, que se establecen, ¿verdad? Para poder entrar a competir en el tema de regulación de precios, ¿verdad? Eh, Parte de lo que se tienen imperfecciones también son los aranceles, ¿verdad? Como tal, los aranceles que nosotros vamos a tener que pagar, ¿verdad? En nuestro proyecto. Van a generar imperfecciones también, ¿verdad? El racionamiento del servicio público, ¿verdad? Eh, Aquí, pues yo les daba un ejemplo en cuanto, por ejemplo, el Transmetro, ¿verdad? Eh, es un buen proyecto, ¿verdad? Si lo queremos ver desde el punto de darle sus buenas atribuciones, ¿verdad? Eh, pero que como tal, ¿verdad? Tiene un racionamiento como tal a ciertas horas, ¿verdad? Ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? Nosotros lo sabemos muy bien, mejor dicho, en el tema de que el racionamiento de servicios públicos puede afectar, ¿verdad? De una manera de imperfección al tema de nuestro estudio de análisis económico. Eh, Continuando con el segundo punto, ¿verdad? En el tema de estructuras organizacionales no competitivas, carteles y monopolios, ¿verdad? Estas estructuras organizacionales no competitivas, pues como tal, distorsionan el mercado también, ¿verdad? Crean imperfecciones. Y está el tema de carteles y monopolios, ¿verdad? Para el tema de los carteles, eh, podemos mencionar cuando se modifica el precio, el precio del petróleo, ¿verdad? Y en el caso de monopolios, ¿verdad? El tema de proyectos como, por ejemplo, los proyectos que ustedes han leído en cuanto al tema de, por ejemplo, del cemento, ¿verdad? Ese es un monopolio que eh, tal vez no como tal establecido, ¿verdad? Porque no lo podemos decir monopolio por temas de leyes, ¿verdad? Pero que sabemos nosotros que ha sido pues un proyecto que se ha mantenido durante el tiempo produciendo cemento, ¿verdad? En el tema de presencia de bienes que no se transan, ¿verdad? Está el tema de la pureza ambiental, ¿verdad? Para darles unos ejemplos, pureza ambiental, ¿verdad? Seguridad y el silencio, ¿verdad? Aquí vamos a tomar en cuenta que tener, por ejemplo, presencia de bienes que no se transan genera imperfecciones, ¿verdad? En cuanto al tema, por ejemplo, de los productos que nosotros podemos ofrecer, ¿verdad? Y estaba un ejemplo que yo les di a sus compañeros en otra clase, ¿verdad? Que estaba, por ejemplo, de la pureza ambiental. Y si nosotros vamos al caso de nosotros, ¿verdad? De Guatemala, tenemos que, por ejemplo, bienes que no se transan acá, ¿verdad? ¿Cuáles serían para ustedes? Ahí estaba un ejemplo, ¿verdad? Entonces, como tal, pureza ambiental, podríamos mencionar
yo le daba un ejemplo a sus compañeros en cuanto al tema de pureza ambiental, ¿verdad? Que en el caso, por ejemplo, de otras culturas que nosotros podemos ver en Latinoamérica, ¿verdad? En Perú estaba viendo durante una, unas noticias, ¿verdad? Que eh, ambientalmente, ¿verdad? Inclusive la lluvia que llega a caer en algunos lugares del Perú, ¿verdad? Tiene un valor, ¿verdad? Tiene un valor porque en algunas zonas, ¿verdad? Es tanta la gente que está en Perú que en algunas zonas no se puede iniciar el proceso, por ejemplo, que tiene el agua, ¿verdad? Al llover. Cae, ¿verdad? Refresca, ayuda en el tema de la tierra, ¿verdad? Pero con estos lapsos que han sido, pues, eh, podríamos decir que ya no hay tanta pureza ambiental, ¿verdad? Las lluvias en esos lugares se han escaseado, ¿verdad? Y como proyecto, ¿verdad? Se tiene, ¿verdad? Que el agua como tal, llovida, ¿verdad? Se va a cobrar, ¿verdad? Entonces, ahí ya no existe un tema de pureza ambiental, ¿verdad? Porque sabemos nosotros de que el agua va a tener, eh, va a entrar, perdón, como tal, a ser transada, ¿verdad? De alguna u otra manera, porque se junta o porque, por ejemplo, no se tiene en otros lugares, ¿verdad? Entonces, ese es el tema, por ejemplo, de las imperfecciones que nosotros podemos observar, ¿verdad? Presencia de bienes que no se transan, también está el tema de la seguridad, ¿verdad? Y que nosotros podemos ir encontrando, pues, eh, cierta relación con este tema, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra opinión en cuanto a presencia de bienes que no se transan, que se le ha venido alguna idea de que si se transa o no cierto producto, ¿verdad? Para discutirlo. No, entonces continuamos. Externalidades en la producción y en el consumo, dice, ¿verdad? El tema de la externalidad de la producción es un efecto causado por el proceso productivo sobre personas, bienes. Creo que se perdió perdón, se fue la señal de la diapositiva, ¿verdad? Ahorita no. Vamos a ver. Permítame que me cerró la presentación. Ah, ya sé qué pasó. A ver, aquí está. No, hombre. Ujú. Que empezamos otra vez. Presencia es un efecto causado por procesos productivos sobre personas, bienes o recursos, ¿verdad? El tema, ya vemos, no, y cada vez nos quedamos en esta externalidad de la producción, continuamos, perdón. Entonces, en el tema de externalidad de la producción, pues es un efecto causado por el proceso productivo sobre personas, bienes o recursos ajenos a este proceso, sin compensación ni cobro monetario, sin que el afectado haya participado voluntariamente en la decisión de causarlo, ¿verdad? Entonces, en el tema de la producción, pues,
hablando con sus compañeros, ¿verdad? Y dando un ejemplo en cuanto al tema de el efecto causado por el proceso productivo sobre personas, bienes o recursos ajenos a este proceso, sin compensación ni cobro monetario, sin que el afectado haya participado voluntariamente en la decisión de causarlo, ¿verdad? Entonces, yo estaba leyendo este, ¿verdad? Y, por ejemplo, me doy cuenta en el caso de todo el tránsito que tenemos ahora, que es más complicado, por ejemplo, andar un poco más rápido, ¿verdad? Porque se tiene mucho congestionamiento vehicular, ¿verdad? Pero al leer eso es como una parte en la que nos enseña, por ejemplo, en el tema de la externalidad de producción, ¿verdad? Que nosotros tenemos que contemplar muchas cosas, ¿verdad? Acá en el tema, por ejemplo, de, del proceso productivo sobre personas, bienes o recursos ajenos a este proceso, dice ahora, sin compensación ni cobro monetario, ¿verdad? Utilizamos nosotros estos servicios como tal, ¿verdad? Producidos, en su caso, por ejemplo, con alguna empresa, ¿verdad? O con algún proyecto y otros producidos por el gobierno como tal, ¿verdad? Entonces, eh, continuando aquí en la lectura, dice, es un efecto causado por el proceso productivo sobre personas, bienes o recursos ajenos a este proceso, sin compensación ni cobro monetario y sin que el afectado haya participado voluntariamente en la decisión de causar, ¿verdad? Entonces, siempre ahí está esa observación, ¿verdad? En que sea voluntario sin decisión de causar, ¿verdad? Para dar un tema en cuanto al efecto de la producción. Perdón, aquí está. Entonces, para dar un ejemplo en cuanto al tema de la externalidad en la producción, vamos a dar una externalidad positiva, ¿verdad? Y esta es, por ejemplo, que una huerta que beneficia a los vecinos, ¿verdad? En un esquema de seguridad para una planta con la que protege a todo un vecindario, ¿verdad? Una externalidad negativa, contaminación del aire y el agua a causa del vertimiento de desechos tóxicos, ¿verdad? Entonces, vemos ahí la diferencia en cuanto al tema de externalidad positiva, externalidad negativa, y que eh, continúa acá en el tema de externalidad en el consumo. Una externalidad en el consumo, ¿verdad? Es un efecto causado a terceros por un proceso de consumo sin su participación voluntaria y sin transacción monetaria, ¿verdad? Entonces, como tal, es una externalidad en el consumo, ¿verdad? Se da por parte de vehículos y también, ¿verdad? Para tener un ejemplo. Y otra podría ser también del tema de gobierno, ¿verdad? Pero en el tema de que vamos a tomar en cuenta que esta externalidad, ¿verdad? En el consumo es un afecto causado a terceros para un proceso de consumo sin su participación voluntaria y sin transacción monetaria. Entonces, eh, aquí tendríamos pues un consumo, ¿verdad? Que se da en cuanto a, dependiendo de las características de nuestro proyecto, ¿verdad? Y que eh, va a tomarse en cuanto a la participación voluntaria que se puede dar por parte de los agentes económicos que nosotros tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las familias. Acá, los ejemplos, ¿verdad? Tenemos que en el consumo, ¿verdad? Va a tener tanto una externalidad positiva, ¿verdad? Como una externalidad negativa. Y que menciona acá, por ejemplo, para el tema del consumo, ¿verdad? Una externalidad positiva, los placeres altruistas que se sienten al satisfacer las necesidades de otros, ¿verdad? El consumo de otros me genera satisfacción, para tener un ejemplo, ¿verdad? Y acá nosotros vamos a identificar, por ejemplo, ¿verdad? Que como tal afecta al consumo de una manera, siendo una externalidad positiva, ¿verdad? Porque, eh, como yo les mencionaba, se puede tener, por ejemplo, campañas o proyectos, ¿verdad? En los que hay eh, doctores que pueden estar asignados a cierta área, ¿verdad? Cubriendo ciertas necesidades de médicas, ¿verdad? O de salud como tal, ¿verdad? Para el tema de edificios, de proyectos, ¿verdad? Y que tengan que ver, por ejemplo, con la relación de médicos, ¿verdad? Pero en el tema de los médicos, decir, bueno, nosotros no vamos a cobrar, ¿verdad?
son situaciones en las que el placer viene de otra forma, en el sentido de que tienen como tal eh, esa satisfacción de que están atendiendo las necesidades de otros, ¿verdad? Sin recibir nada a cambio, ¿verdad? Una externalidad negativa, ¿verdad? Dentro de los ejemplos de externalidad en el consumo sería efecto que provocan los fumadores, deterioro de la capa de ozono a causa del uso de aerosol. Aquí se mencionan dos ejemplos, ¿verdad? En cuanto a una externalidad negativa y el, el tema de que cómo es que se realizan en los consumos, ¿verdad? Entonces, acá, pues no hay mayor referencia en cuanto a que nosotros entendamos de que el tema, por ejemplo, de fumadores está regulado en el gobierno, ¿verdad? El tema del deterioro de la capa de ozono a causa del uso de los aerosoles también, ¿verdad? Está asignado de manera que nosotros sepamos de que es una externalidad negativa, ¿verdad? Pero que se va a aprovechar ese momento para eh, otras cosas, ¿verdad? En cuanto al tema de evaluación económica, el análisis de eficiencia, ¿verdad? Económica busca corregir las distorsiones introducidas por esas imperfecciones, ¿verdad? Ajustando los precios distorsionados e incorporando los efectos de los proyectos que no se perciben en los mercados existentes, ¿verdad? Acá es un poquito más largo el párrafo, ¿verdad? Pero siempre continuamos en el tema de análisis de eficiencia y dice si los beneficiarios de un proyecto pueden compensar a los perdedores del mismo y aún así gozar de un efecto positivo, el proyecto puede considerarse como un aporte al bienestar de una sociedad, porque los que ganan compensan a los que pierden y están mejor de lo que habrían estado sin, ¿verdad? Sin proyecto, ¿verdad? Aquí ya comenzamos a ver el tema del con proyecto o sin proyecto, ¿verdad? Y que nosotros vamos a entender de que sí va a ser un poco más demandante el tema de la logística que se vaya a utilizar, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, de beneficiarios de un proyecto, ¿verdad? Eh, también debemos de entender, ¿verdad? Que el efecto positivo que se genera como tal, como les mencionaba, en un proyecto que se enfoca en las ventas, ¿verdad? Y que solo se va a compensar al trabajador en el tema de ventas, ¿verdad? Porque a veces existen porcentajes. También debemos de contemplar, ¿verdad? Que se tome en cuenta a los otros trabajadores, ¿verdad? El hecho de formar parte de lo que se está llevando a cabo en el tema de tareas y proyectos, ¿verdad? Entonces, acá bien lo menciona, ¿verdad? Porque los que ganan compensan a los que pierden y están mejor de lo que habrían estado sin proyecto, ¿verdad? Aquí yo tengo un ejemplo en cuanto al tema de lo que se menciona acá, ¿verdad? Eh, que los beneficiarios de un proyecto pueden compensar a los perdedores, no tanto como perdedores, pero sí, por ejemplo, a oportunidades que se van a dar para que se genere y se utilice de una buena manera los recursos, ¿verdad? Evaluación económica, análisis de eficiencia. La evaluación económica se traduce en dos grandes pasos, ¿verdad? Y aquí están enumerados los dos, ¿verdad? Identificación y cuantificación de impactos, ¿verdad? Identificación y cuantificación de impactos, así como también la asignación de precios, cuenta de eficiencia a los impactos, ¿verdad? Entonces, continuamos acá, donde dice evaluación social y su análisis de equidad, ¿verdad? Aquí David vamos a mencionar un poquito el tema de evaluación social, ¿verdad? Pero no se va a complementar en las otras unidades en cuanto al tema de evaluación de proyectos sociales, ¿verdad? La evaluación social incorpora aspectos de equidad, es decir, los efectos que generan el proyecto sobre la distribución de ingresos y riqueza. La evaluación social determina los beneficiarios, ¿verdad? Y costos de los beneficiados y perjudicados por el proyecto, ¿verdad? Entonces, ahí se tiene pues una referencia muy buena en cuanto al tema de análisis de equidad en la evaluación social, ¿verdad? La evaluación social, ¿verdad? Y su análisis de equidad. Se desarrolla cuando el agente económico dueño del proyecto es la sociedad, ¿verdad? Siempre tener en cuenta eso, ¿verdad? Que se desarrolla cuando el agente económico dueño del proyecto es la sociedad, que está representada por el gobierno y sus organismos centrales.
y descentralizados que ejecutan proyectos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, tomar en cuenta esto en cuanto al análisis de equidad, ¿verdad? Eh, cómo se va a identificar al dueño del proyecto, ¿verdad? Y qué relación se tiene, ¿verdad? Pero siempre considerar y tener en línea el tema del económico, en el tema del agente económico, ¿verdad? Quién es el dueño del proyecto, ¿verdad? En el tema de la evaluación social y el análisis de equidad, la evaluación social de proyectos compara los beneficios y costos que una determinada inversión puede tener para la comunidad en un país en su conjunto, ¿verdad? Aquí entramos a ver ciertos temas, ¿verdad? De evaluación social como tal, ¿verdad? Pero que se menciona como referentes para que en su momento cuando esté recibiendo otra clase, pues, se tenga esa referencia un poco más fresca, ¿verdad? La evaluación social, ¿verdad? El análisis de equidad. Dice, la evaluación social y la evaluación privada usan criterios similares para estudiar la viabilidad de un proyecto, pero difieren en la valoración de los costos y beneficios. La evaluación privada trabaja con el criterio de precios de mercado, mientras que la evaluación social lo hace con precios sombra o precios sociales, ¿verdad? Con el objeto de medir el efecto que tendrá implementar un proyecto sobre la comunidad, ¿verdad? Entonces, eh, el tema de evaluación social pues, se va a ver un poco en este sentido, ¿verdad? Pero siempre va de la mano o no podemos decir que solo una de las evaluaciones, tanto como social como privada, es la mejor, ¿verdad? Obviamente hay situaciones diferentes, ¿verdad? A veces se entrelazan, pero otras veces las situaciones pueden ser muy diferentes, ¿verdad? La viabilidad de un proyecto, perdón, la evaluación privada trabaja con el criterio de precios de mercado. Lo hace con precios sombra o precios sociales con el objeto de medir el efecto que tendrá implementar un proyecto sobre la comunidad. Entonces, es parte de la explicación en cuanto al análisis de equidad. Continuamos en el tema de análisis de equidad, ¿verdad? Y aquí la evaluación social pretende determinar los costos y beneficios del proyecto hacia cierta comunidad, comparando la situación actual respecto a la situación con proyecto, para lo cual se justifica, se cuantifica y compara las externalidades positivas con las externalidades negativas, además de otros factores que puedan influir. En cuanto a la evaluación social, el análisis de equidad, pues no promociona, sino que entra a participar en cuanto al tema de no todo lo positivo o negativo que el proyecto signifique para el inversionista necesariamente tiene el mismo efecto para la comunidad en la cual se ejecuta el proyecto. Sin embargo, el objetivo del buen común no es necesariamente incompatible con el privado. Acá nos vamos a quedar en cuanto al tema de las diferencias entre flujo social y flujo privado, ¿verdad? Vamos a mencionar cuáles son las diferencias y comentar de que, por ejemplo, en cuanto al beneficio y costo social no significan lo mismo que beneficio y costo privado, ¿verdad? Ahí hay que hacer esa observación, ¿verdad? Beneficio y costo social no significan lo mismo que beneficio y costo privado. En cuanto al precio social de un bien, no es lo mismo que el precio privado, ¿verdad? El precio social de un bien no es lo mismo que el precio privado. Y eso se da pues en el tema que puede tanto como el flujo social y privado, perdón, como social y flujo privado, manejarlo, ¿verdad? Las externalidades pueden afectar a la comunidad y no necesariamente al inversionista, ¿verdad? Habría que evaluar esa parte, ¿verdad? Que sobre el tema de las externalidades, si se puede pasar o no se puede pasar, ¿verdad? Pueden afectar la comunidad y no necesariamente al inversionista. Y aquí hay ciertos ejemplos, ¿verdad? En cuanto al tema de lugares que pueden ser afectados por el cambio climático, ¿verdad? La rentabilidad social de un proyecto estima el impacto en el crecimiento económico, ¿verdad? Entonces, la rentabilidad social de un proyecto estima el impacto en el crecimiento económico. Obviamente, porque estos eh, indicadores se van solicitando pues, eh, continuamente, ¿verdad? Entonces, con eso tendríamos, jóvenes, hasta esta clase, ¿verdad? Nos quedamos en la otra clase con el tema social y flujo privado, ¿verdad? Para hacer referencia a todo lo que vamos a estar manejando sobre
teoría del estudio económico, ¿verdad? Entonces, estas diapositivas yo se las voy a subir ya ahorita, en el transcurso ahorita de la noche, ¿verdad? Porque ya para mí va a ser más importante que ustedes tengan ahí la referencia, ¿verdad? Y si podemos colocar todo en diapositiva, pues ponerlo en ese sentido para que no se tengan que abocar a los libros, ¿verdad? Entonces, con eso estaríamos por hoy, ¿verdad? Eh, Les quería comentar de que mañana no hay clase. Ahí se recuerdan que mañana es desarrollo industrial, ¿verdad? Y que nos vamos a ver hasta el día martes en actividad presencial, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo lo podemos, cómo lo podemos aplicar el tema de precio sombra? Sí, bueno, yo creo que les va a quedar mejor cuando ya lo veamos en tema de números, ¿verdad? Pero para tener un eh, referente, ¿verdad? En el tema de precios sombra, nosotros podemos, como tal, en un ejemplo, ¿verdad? Eh, Tomar en cuenta, ¿verdad? El hecho de que nosotros tengamos, yo les había mencionado en su momento un ejemplo de un puente, ¿verdad? Nosotros sabemos de que en alguna comunidad, ¿verdad? Donde no se tiene un puente, ¿verdad? El tema de los costos en los cuales incurren, por ejemplo, los productores para el traslado de sus productos, ¿verdad? Eh, Llevan, por ejemplo, un mayor gasto porque se tiene que contratar cierto tipo de vehículo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, pongamos un 4x4, ¿verdad? Entonces, ese costo, ¿verdad? Obviamente, el, pro- el campesino, ¿verdad? El productor no va a incurrir al momento que esté el puente ya hecho, ¿verdad? Y esté asfaltado. Entonces, ahí nosotros tenemos que, por ejemplo, evaluar con precios sombra, ¿verdad? Cuando dice también en el sentido, cuando mencioné yo acá en esta clase, el hecho de que está con proyecto y sin proyecto, ¿verdad? Ahí nosotros esa situación es clave para que nosotros podamos venir y establecer, por ejemplo, qué referente vamos a tener para nuestros precios sombra, ¿verdad? Esa parte es la que nosotros necesitamos para decir, bueno, eh, con proyecto, ¿verdad? Obviamente el productor va a poder ya no contratar solo un vehículo, sino que va a poder contratar, por ejemplo, un camión de 3 ejes, ¿verdad? Que en su momento no pasaba por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto, por ejemplo, el productor gasta contratando un camión, pero que tiene más capacidad para almacenar, ¿verdad? Va a ser más rápido el transporte del producto. Entonces, eso, por ejemplo, hace que el productor no incurra en costos, ¿verdad? Y esos costos son los que nosotros vamos a comenzar a manejar como precio sombra, ¿verdad? Si esos costos, por ejemplo, nosotros no los ahorramos o no sé, o los cuales no incurrimos, son precios sombra que nosotros vamos a poder presentar en los proyectos, ¿verdad? No sé si está bien explicada esa parte un poquito más minuciosa en cuanto al tema de precios sombra. Sí, sí, porque por ejemplo, véanlo así y en su mente, ¿verdad? Cuando yo les menciono el tema de un puente, ¿verdad? Obviamente si se tiene una mejora, por ejemplo, en el tema del vehículo, que es más grande, pongamos, ¿verdad? Obviamente le va a consumir menos gasolina, ¿verdad? Va a poder llevar más producto durante menos tiempo, ¿verdad? Entonces, esos son costos que se generan, por ejemplo, o genera una empresa, digamos, ¿verdad? Para ponerlo en este plano, ¿verdad? Que si tiene, por ejemplo, buena infraestructura, ¿verdad? Mejor acceso a carreteras o mejor acceso, por ejemplo, a ciertos lugares, ¿verdad? Entonces,
esa empresa sí incurre en esos costos, ¿verdad? Puede contratar un camión más grande, ¿verdad? Puede hacer diferente tipo de empaque. Entonces, esos costos para nosotros, en el proyecto en el cual nosotros estamos, nosotros no generamos esos costos. Entonces, podemos tomar esa referencia, ¿verdad? De qué se va utilizando en el proceso y identificarlo con un precio, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Necesitaba yo eh, contratar un camión, ¿verdad? Y no va a poder contratar un camión porque no hay paso donde yo estoy, ¿verdad? Hay terracería, eh, está lloviendo, ¿verdad? Y hay otro tipo de circunstancias que me hacen ver de forma, de una forma en la que bueno, no tengo el proyecto como tal y yo lo necesito, ¿verdad? Y ahí es donde digo yo, bueno, mire, yo en costos incurro, por ejemplo, de gasolina, en un 35% más de la persona que sí tiene asfaltado, ¿verdad? Sí tiene asfaltado y puede ir más rápido, ¿verdad? En el camino. Entonces, a esos puntos vamos, ¿verdad? Con los precios sombra, ¿verdad? A identificar, ¿verdad? Cuáles son los costos con o sin proyecto, ¿verdad? Con proyecto y sin proyecto, ¿verdad? Entonces, ahí ya desmenuzamos nosotros en el tema, por ejemplo, de vehículo, gasolina, que son, eh, pueden ser costos directos y costos indirectos, ¿verdad? Eh, entonces, ahí ya vamos amarrando y vamos poniendo, por ejemplo, por cuánto tiempo, ¿verdad? Por cuánto tiempo, cuántas veces, ¿verdad? Puede ser todos los días, puede ser 2 veces cada semana, puede ser una semana sí, una semana no durante el mes. Entonces, ahí va cambiando, ¿verdad? Va teniendo otro sentido o va reflejándose de mejor manera cómo es que nosotros podemos, primero, captar los precios sombra, después ya procesarlos, ¿verdad? Ya lleva un tema de que si identificamos qué costo es, ahí ya nosotros nos vamos, ¿verdad? Si es, por ejemplo, costo de transporte, ¿verdad? Podemos identificar un carro, su depreciación, ¿verdad? El uso de gasolina, ¿verdad? El mantenimiento, entonces ahí estaría, ¿verdad? Henry está mandando ahí varias veces el tema del link. No fue Entonces, otro compañero, pero ajá. sí, Daniel, perdón. Yo no lo había visto, solo estaba viendo que estaba el link ahí, ¿verdad? Entonces, estamos compañeros con eso y estamos compañeros para Para esa explicación vamos a entrar un poquito a más detalle con precio sombra, ¿verdad? Pero cuando estamos en la unidad de evaluación social, ¿verdad? Lick, Sí. yo entiendo el precio sombra de esta manera. Por ejemplo, que Ujú, en un lugar haya una carretera asfaltada y que en otro lugar no. Entonces, exacto. Ajá. ese es o sea, es como un precio subjetivo de lo que, o sea, se podría arruinar un carro, porque en la carretera asfaltada el carro pues no se va a arruinar y y no se va a depreciar tanto. En cambio, en una carretera que tiene muchas piedras, el carro por defecto se le van a arruinar las llantas, los shocks y se va a depreciar más. Entonces, eso es como yo veo el precio sombra, que, o sea, no se Exacto. puede ver eh, así como claramente, pero Ujú. se puede tener como un parámetro o un ejemplo si eso se va dando de una forma como repetitiva. Sí, digamos, ahí está, va bien en esa parte. Lo único que también acuérdese en que también usted lo tiene que colocar en una línea de tiempo en la que usted está con proyecto, ¿verdad? Y sin proyecto. Usted en su proyecto va a decir, ahorita no hay carretera, ¿verdad? Ahorita no hay carretera y mi vehículo se deprecia, como bien lo mencionó usted. Tengo que utilizar más tiempo, ¿verdad? Tengo que utilizar más gasolina, ¿verdad? Y mi vehículo ya no está en buenas condiciones. ¿A qué? Por ejemplo, ya después, por ejemplo, se hizo la carretera, ¿verdad? Y es parte también de lo que a veces se tiene que analizar en cuanto al tema de los beneficios que se dan con ciertos proyectos, ¿verdad? Ser un poquito más específico a veces, ¿verdad? Y a veces apoyarse, por ejemplo, de otras ramas profesionales para poder identificar los beneficios. Y cabal, usted bien lo mencionó, ¿verdad? Pero usted en precio sombra viene y decir, bueno, mi proyecto, ¿verdad? Mi proyecto como tal, ¿verdad?
va a beneficiar de esta manera. Pero en algunos temas usted va a partir de precio sombra porque usted está viendo que no se tiene ese proyecto, ¿verdad? Sí me explico en esa parte. Primer punto, usted lo identifica porque no hay carretera, ¿verdad? Y lo propone, ¿verdad? Va a ser parte de la propuesta que usted tiene en su proyecto, ¿verdad? Decir, bueno, con esta carretera, ¿verdad? Nosotros identificamos que sin la carretera el agricultor gasta, ¿verdad? Con la carretera ya hecha, ¿verdad? El agricultor puede pagarle a los proveedores que quieren llegar ahí, ¿verdad? Eh, y buscar otro precio, ¿verdad? Porque a veces, acuérdense que esos costos también después van reflejados, como bien lo mencionábamos aquí en el análisis de eficiencia, también van reflejados en cómo nosotros lo compramos, ¿verdad? Son ciertas imperfecciones que se tienen, y por ejemplo, que la persona que saca su producto en un proyecto, por ejemplo, agrícola, ¿verdad? Pero la carretera está en malas condiciones, ¿verdad? Se lleva muchísimo más tiempo para sacar el producto y llevarlo al lugar donde lo va a vender. Entonces, esos costos se transfieren a nosotros, ¿verdad? Eh, También en el tema de que no se tiene proyecto, ¿verdad? No siempre todas las personas van a querer ir a sacar ese producto en el lugar donde no hay una carretera porque se les puede arruinar el vehículo, ¿verdad? Sí, sí me explico en esa parte. Sí, ajá. Ah, Sí, va. porque con lo que se puede relacionar es lo que usted comentaba, o sea, el ejemplo está bueno, pues es una carretera pavimentada y una carretera que no está pavimentada, pero Ujú. al momento de que una no tenga un proyecto y la otra sí, entonces al final ya se puede poner esos costos sombra o precio sombra. Sí, ahora sí ya le Esos capté. precios sombra. Sí, pues, ajá. Usted cabal está en su situación de con proyecto y sin proyecto, ¿verdad? Entonces, obviamente usted no tiene el proyecto, ¿verdad? Usted quiere que le aprueben el proyecto, ¿verdad? Entonces recurre a los precios sombra, ¿verdad? Y en su proyecto, ¿verdad? No, mi proyecto no, inclusive mi proyecto no va a contar con un solo carril, sino que va a contar con 2 carriles, ¿verdad? Eso es un precio sombra, ¿verdad? Una mejor afluencia de vehículos, ¿verdad? Mejor capacidad para otro tipo de transporte. Entonces, ahí se van aumentando, ahí se va anotando más el tema del precio sombra, ¿verdad? Cómo se va a trasladar, ¿verdad? Ese precio a las personas como tal, ¿verdad? De una forma eh, positiva, ¿verdad? Porque a veces, y le menciono carretera porque, por ejemplo, el precio sombra uno lo ve en el tema de evaluación social, ¿verdad? Eh, y no solo el tema de carretera es el más fácil, ¿verdad? Pero eh, podemos ver vamos a ver otros casos, ¿verdad? En los cuales buscar el tema, el referente, el precio sombra es un poquito más complicado, pero no quiere decir que no se pueda hacer, ¿verdad? Eh, Sería, por ejemplo, en el tema de salud, ¿verdad? Habría que ser un poquito más minucioso en cuanto a, a que, por ejemplo, las personas cuando llegan a un hospital no reciban cierta atención, ¿verdad? A que sí la reciban, por ejemplo, en un hospital privado, ¿verdad? O sea, ¿en qué influye en eso, verdad? ¿Será que la gente se enferma más y no la atienden bien y todo, ¿verdad? Entra en un estado en el cual está aceptando, por ejemplo, su situación de enfermedad, qué sé yo, ¿verdad? Pero van las ideas encaminadas a cuando no se tiene el proyecto, ¿verdad? Y se necesita, por ejemplo, monetizar esa parte, ¿verdad? Ahí vamos ya más aterrizados también, ¿verdad? Monetizar, identificar un precio, ¿verdad? Identificar un costo que se va a tener, ¿verdad? Entonces, eso sería ahí para que nosotros estemos bien con el tema de evaluación social, ¿verdad? Y como les digo, ya vamos a entrar a ver ya más definitivamente o más específicamente, ¿verdad? El tema de precio sombra, ¿verdad? Entonces, estamos ahí, compañeros, ¿verdad? Yo les deseo que tengan un buen provecho, ¿verdad? Y nos vemos el día martes. Gracias. Gracias, don Igualmente, Seo. que tengan buenas noches. Gracias, feliz Gracias. noche. Buenas noches.